Bienvenidos, ¿cómo estáis? Aquí seguimos en Radio Televisión Vida, en Dynamis Radio, en Onda Paz, en la app, en YouTube, en podcast, de muchas formas, siempre conectados y siempre buscando más y más del Señor Jesucristo. En este caso, más y más de su agua viva, así se titula mi programa de media hora en el que meditamos en la palabra de Dios sobre temas que nos hacen crecer espiritualmente, como espero que sea el caso en el día de hoy. Soy Juan Carlos Parra, te mando un abrazo fortísimo y vamos a hablar sobre buscadores inconformistas. Si te gustaría entrar en contacto a través de un WhatsApp y tener pues ese feedback, saber cómo andas tú en la búsqueda de Dios y qué te ha parecido el programa, puedes hacerlo al 678-711-683. Buscadores inconformistas. Hay algo que desgraciadamente está abundando en la iglesia en estos últimos tiempos y es mediocridad, es tibieza, podemos llamarlo también apatía o conformismo. Nos acomodamos y poco a poco se debilita nuestro compromiso. Y esos males están avanzando, si nos descuidamos pueden penetrar en nuestra vida espiritual y de alguna forma enfermarnos. En este día me gustaría hablar de una vacuna, de algo que el Señor quiere impartir en cada uno de nosotros y que siempre esté presente en nuestras vidas para que no caigamos en la dichosa tibieza, en la mediocridad, en las medias tintas. Es este espíritu de ser buscadores inconformistas. Podemos adorar al Señor y mucho, pero hacerlo con mediocridad. Y podemos orar diariamente, pero que nuestras oraciones sean tibias, hasta congregarnos y que nos falte compromiso con nuestra iglesia local, servir al Señor, pero que haya una especie de apatía, una especie de tibieza. De manera que necesitamos ir a esa gloria y excelencia de la que habla segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice que hemos sido llamados a gloria y excelencia. La palabra gloria nos habla de la presencia de Dios manifestada en nuestra vida, y excelencia, ¿qué es excelencia? Lo mejor, lo superior, algo que está por encima de la media. Dios nos ha llamado a crecer de gloria en gloria y también a una vida de excelencia, no una vida de derrota, no una vida de mediocridad. Este siglo en el que estamos, este siglo XXI, puede hacer que, como dice la profecía de Jesús, el amor de muchos se enfríe, que entre incredulidad, que el espíritu del postmodernismo, de estar solamente pendientes de lo de uno, en una especie de egoísmo, búsqueda del placer, búsqueda de la apariencia, acabe convirtiéndonos en cristianos que ni fu ni fa, que estamos con un cristianismo acomodado en nuestra zona de confort. Pero no es esa la iglesia del tiempo, de los tiempos del fin, del tiempo de la venida del Señor, ni mucho menos. Es una iglesia, o debe ser una iglesia radical, una iglesia avivada, una iglesia con poder, como la iglesia del principio, que así también sea la iglesia de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Y yo estoy cansado, no sé tú, de que necesitemos una especie de animador evangélico al frente de la congregación, de las iglesias, para que nos reunamos o para que busquemos a Dios. Algo está mal en nosotros si caemos en esa especie de rutina y de que siempre necesitamos la arenga de alguien. Venga, vamos. El Espíritu Santo quiere hacer ese trabajo, llevarnos a una búsqueda constante, inconformista de más y más de Dios. Para estas enfermedades, para estas plagas, tenemos una cura en Dios, pero debemos dejar que de alguna manera el Señor, como digo, nos vacune
que nos imparta, nos ponga en el interior un hambre y una sed mayor de Jesucristo. Y esta medicina, esta vacuna nos va a mantener a salvo del virus de la tibieza, del virus de la mediocridad, y para estar sanos y fuertes. No sé exactamente explicarlo muy bien, qué es lo que el Señor quiere impartir exactamente, qué es, si es amor, si es temor de Dios, un sentido de que somos deudores, cosas que hemos tratado en otros programas, pero sí que sé cuáles son los síntomas cuando el Señor te vacuna, cuando Él realmente en nuestra vida consigue impartir el anhelo de más y más de Jesucristo. ¿Qué síntomas, qué reacciones hay en nuestra vida? Una de ellas es aborrecer la mediocridad. Fíjate, Dios mismo la aborrece, porque dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece, querido amigo, querida amiga, Dios aborrece la mediocridad. Y por eso está exhortando aquí a la iglesia de Éfeso a que no sean tibios. Y si eres frío, bueno, pues se sabe que estás frío y que debes entrar en el calor espiritual, al menos estás definido. Y si eres caliente, excelente. Pero esa indefinición, ¿qué es estar tibio? Bueno, nota cómo empieza el versículo. Yo conozco tus obras. Las obras son lo que sirven para poder medir la temperatura espiritual, o sea, el fruto de nuestra vida. Y las obras de ellos, de la iglesia, eran de tibios, ni fríos ni calientes. ¿Cómo actúa una persona que está fría? Una persona que está fría, o bien muerta espiritualmente, o dejada, abandonada en su vida espiritual. Todos lo sabemos. Actúa de espaldas a Dios, sin amor hacia Dios, ajeno, lejano a todo lo del espíritu, ocupando su vida en lo de este mundo. Es alguien que podemos decir mundano. ¿Y cómo actúa una persona caliente? Una persona caliente en el espíritu vive reconociendo al Señor constantemente en su vida, arde con el fuego del amor a Jesucristo, quiere estar cerca de Dios, quiere más de su presencia, y por otra parte es responsable con lo de este mundo, pero está ocupado en el reino, en servir a Dios y buscar el reino de Dios. Pero la pregunta sería, ¿y cómo actúa alguien tibio? ¿Cuál es el fruto de alguien tibio? Un tibio en el espíritu es alguien que vive una vida intermitente. Unas veces apagado, otras encendido. Sin continuidad, sin constancia. Hay momentos que adora a Dios, que reconoce a Dios, y en otros momentos pues está indiferente, apático para adorar a Dios. Es alguien que por momentos lo busca y por momentos se distancia del Señor. Por momentos se preocupa del propósito y luego lo descuida, el propósito de Dios para su propia vida. Un frío, dice que Dios no se lo mete en la boca. Dios lo vomita. Un tibio, alguien tibio, pues, ¿qué es lo que sucede? Que no sabe si lo vas a encontrar caliente o frío. El frío, Dios sabe que está frío. Y el caliente es como lo que al Señor le gusta para saborear y paladear nuestra vida. Pero ¿y el tibio? El tibio no sabe cómo se lo va a encontrar, qué día va a tener, si día frío, día caliente. Es alguien intermitente, inestable, no sabes a qué atenerte con esa vida. Si está caliente, ¿por cuánto tiempo será? Si está frío, ¿hasta cuándo estará frío? Entonces el Señor lo prueba, lo mete en su boca y después de comprobar que es tibio, lo vomita. O sea, es una figura de que no está listo, no está apto para que el Señor pueda usar
a ese hijo suyo. A lo mejor es salvo, ya ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y para las cosas de Dios ya tienes la vida suya, ya estás despierto, pero no estás útil, apto. No puede el Señor contar contigo como le gustaría. Entonces Dios quiere traer esa vacuna para que aborrezcas la mediocridad, para que tú mismo te levantes contra la tibieza y digas, basta ya de las cosas a medias. Yo no quiero vivir en inconstancia, yo no quiero vivir en una intermitencia, no. Entonces te vas a ver tibio o mediocre y te rebelas contra ese estado. Tú mismo lo vas a aborrecer, es decir, lo vas a vomitar porque quieres definirte por el Señor, ser alguien caliente, ser alguien constante. El mismo el domingo, el mismo el lunes, y en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en todo lugar, manteniendo una vida de altura en el Espíritu. Dios nos ha llamado, recuérdalo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a su gloria y a su excelencia. Otro síntoma de lo que Dios quiere impartir, de esta vacuna contra la tibieza, contra la mediocridad, es un inconformismo constante. Toda la vida de un hijo de Dios debe estar marcada por el inconformismo. No me conformo a este mundo, no me conformo al pecado, no me conformo en cómo estoy hoy, o cómo está mi hogar, o cómo está mi congregación. Quiero más, quiero crecer. Ay, amigo mío, pero cuando penetra en nuestro corazón el conformismo, la comodidad, el decir como los de la Odisea, estoy bien, hasta puede aparecer una especie de orgullo, estoy mejor que el otro en comparación con el de más allá. Entonces, diferenciemos contentamiento, ¿verdad? El contentamiento es una virtud que nos hace estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación, porque tenemos el gozo del Señor. Estoy contento, dice Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio, el conformismo nos engaña, porque en el conformismo, volviendo al ejemplo de la Odisea, el conformista cree que ya lo tiene todo, que lo ha alcanzado, que solo tiene que mantenerse, y olvidamos que podemos ir mucho más lejos de lo que hemos sido, que el Señor tiene mucho más para nosotros. Entonces, la actitud correcta es la humildad, el reconocer que no somos nada sin el Señor y que el Señor tiene mucho más para impartirnos, para darnos, para crecer. Inconformismo es creer que Dios nos ha dado solo hasta el momento una pequeña parte, un vaso de agua, y lo que Él tiene para nosotros es un océano. Y con esa humildad entonces tenemos una búsqueda, un inconformismo constante. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay más de su amor, hay más de su palabra, más de su espíritu, más de sus milagros, de su poder. Y no me canso entonces de pedirlo, no me canso de buscarlo. Señor, yo quiero esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Entonces, aborrecer la mediocridad, inconformismo constante. Y por otra parte, otro efecto o síntoma de esta vacuna que el Señor quiere ponernos para que no caigamos nunca en la enfermedad de la tibieza, de la mediocridad, es el deseo, la aspiración de la madurez, de la perfección, el deseo de perfección, el deseo de madurez. Muchas veces se oyen frases que justifican nuestra carnalidad o nuestros errores. Por ejemplo, cuando decimos que estamos en la tierra, que aún no estamos en el cielo, que aún estamos en un cuerpo de carne, que aún no somos perfectos. Es como un problema, ¿no? Cuando decimos, no me meta mucha presión, la carne es débil, yo soy humano, déjame tranquilo.
y tomo verdades bíblicas como para excusarme. Somos a veces profesionales de las excusas. Entonces es verdad, en la tierra nunca vamos a alcanzar la perfección plenamente y tenemos una lucha contra nuestra propia debilidad, nuestro pecado, son verdades bíblicas. Pero también es cierto que debemos anhelar perfección en nuestra vida, parecernos más y más a Jesucristo. Debemos anhelar la madurez. Lo demuestro. Mira, 1 Pedro 3, 1 al 3. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y entonces dice en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Aquí recibimos una seguridad, por una parte, de que ya somos hijos de Dios, y también de que cuando lo veamos a Jesús cara a cara, seremos como Él. Que aún no se ha manifestado en plenitud lo que habremos de ser en el cielo, en ese bendito día cuando nos reunamos con el Salvador. Pero esta promesa no hace que yo diga, bueno, espero ese día, ya un día seré como Jesús, y mientras, pues que me aguanten como estoy, como soy. Sino que dice que el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. O sea, quiere cada vez crecer en pureza más y más y ser conforme al corazón de Dios. Que el corazón de Dios es un corazón puro. Está luchando contra toda clase de impureza de la vida vieja y de la carne. Entonces, este anhelo de madurez, de perfección, lo encontramos en el apóstol Pablo. Cómo él si había aventajado a sus contemporáneos cuando era un perseguidor en fanatismo religioso, ahora que se entrega a Jesucristo, Pablo era un hombre radical, no le gustaba lo tibio, era un hombre apasionado, entregado, y en este caso aventajaba en la búsqueda de Dios, en el servicio al Señor, a los otros apóstoles y a los cristianos de su tiempo, lleno de amor, lleno de gratitud. Pero él mismo, cuando pensaba en su madurez, dice, estoy leyendo en Filipenses capítulo 3, verso 12, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, prosigo hacia la meta. No soy ya maduro, no soy perfecto, todo lo contrario. Sé que el Señor tiene mucho más para mí. Entonces, a medida que Pablo iba madurando, iba creciendo en perfección, también crecía en esta humildad, en esta búsqueda de parecerse a Jesucristo. Cuanto más conocía Pablo al Señor, cuanto más conocía su evangelio y la gracia de Cristo, más entonces, o más claramente veía su imperfección, su humanidad, y que dependía del Espíritu Santo. Me encanta, en vez de ir creciendo Pablo en orgullo, en autosuficiencia, en seguridad en sí mismo, crecía en sencillez, en humildad, en gratitud. Estaba en una carrera y sabía que aún debía, olvidándolo de atrás, seguir a la meta. Si vamos a un hospital, piensa esto, si vamos a un hospital, el indicativo de autoridad probablemente será la bata del médico. Una persona que tiene esa bata puede entrar a todos lados, la gente le pide ayuda en esa indumentaria, en esa plaquita de doctor, ahí está la autoridad. Probablemente diferente si vamos a un taller mecánico, la grasa y el mono manchado nos indica que ahí está la persona a la que le tenemos que preguntar por nuestro vehículo. Si estamos presenciando un partido de fútbol, la señal de autoridad entre los jugadores será el brazalete que
ciñe el capitán, ¿verdad?, en su brazo. Y ese será el líder del vestuario, del equipo, la autoridad que por veteranía o por carácter se reconoce. Pero en el reino de los cielos, ojo aquí, el indicativo de autoridad, la señal de madurez, no es el conocimiento, los dones, la posición, la prosperidad, la apariencia. Lo que manifiesta autoridad es la humildad, es el carácter de Cristo. Si estás frente a alguien verdaderamente humilde que refleja a Jesús en su carácter, esa es una persona de autoridad o de peso en el reino de Dios. Aunque no tenga tantos dones llamativos o éxito aparente. Si te dejas inyectar por el Espíritu esta vacuna de la que te estoy hablando hoy, de ser buscadores inconformistas, créeme, la actitud de Pablo va a estar también en ti, en mí, este sentir de que deseamos la perfección, la pureza del Hijo. Creemos que la medida de la estatura es la madurez del varón perfecto, el Hijo de Dios, y estamos constantemente buscando, contritos, humillados, como gente necesitada, el que se forme a Cristo en nosotros. Otro síntoma es el hambre, o dicho de otra forma, el anhelo, un gran anhelo, un hambre, una sed por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. El hambriento es el que busca saciarse, el sediento es el que busca las aguas. Qué tedioso es el comer sin hambre, ¿verdad? ¿Cómo disfrutamos cuando tenemos sed y de repente refrescamos nuestra vida con agua o con una bebida, ¿verdad?, fresquita? Eso nos trae un placer. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Cuando estamos enfermos con la enfermedad de este siglo presente, con la enfermedad de la tibieza, de la mediocridad, entonces esa enfermedad, igual que en lo físico, no tenemos hambre, mata nuestro apetito. Y la apatía, el conformismo, la comodidad, la falta de compromiso también se manifiesta por falta de hambre y de sed de la presencia de Dios. Cuando anhelo las cosas del Espíritu, cuando tengo, como decía la canción de Jesús Adrián Romero, hambre que duele, que debilita, que desespera, eso es porque estoy sano. Eso es un buen síntoma de que estoy viviendo en Dios y para Dios. Pero Dios quiere quitar toda inapetencia espiritual. Dios quiere quitar este tipo de enfermedad de nuestra vida y que se cumpla Amós capítulo 8, versos 11 y 12. He aquí vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. En esta profecía entendemos que Dios quiere poner en nosotros hambre para que seamos buscadores incansables de la palabra, del pan del cielo. Así como yo como padre me da alegría cuando mi hijo tiene apetito y come adecuadamente, nuestro Padre del cielo siente una alegría cuando ve una iglesia que está hambrienta y sedienta, tiene hambre del reino, tiene sed de Jesucristo, tiene un anhelo de la justicia, que no es otra cosa que el querer hacer la voluntad del Señor. Dice en el Salmo 42, como el ciervo, verso 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí vemos en el salmista esta gran necesidad, hambre jadeante por la comunión con Dios, por la presencia de Dios.
así también es el gran anhelo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Sed. No me conformo con escuchar un devocional de 5 minutos en mi teléfono. Necesito estar con Jesús en su presencia, a sus pies, a solas, llenarme, saciarme. ¿Cuándo vendré? ¿Cuánto me falta para el próximo encuentro de comunión íntima con el Señor? ¿Tienes esta clase de hambre? Dios te la quiere impartir. Y todo esto deriva en una búsqueda. Aborrecer la mediocridad. Voy a repasar lo que hemos visto. Aborrecer la mediocridad. Inconformismo constante. El deseo de madurez o de perfección. El anhelo de Dios, el hambre de su palabra. Todo esto, ¿en qué deriva? Salir de nuestra pasividad. Buscar al Señor. Entendiendo que en la búsqueda de Dios nos jugamos nuestra vida. Por eso dice en Amós capítulo 5, versos 4 y 6, buscadme y viviréis. Vamos a ponerlo a la inversa. Dejas de buscar y te mueres. Entonces, hay 4 cosas que van a caracterizar mi búsqueda de Dios cuando el Señor me imparte el ser un buscador inconformista. Primero, que será una búsqueda ferviente. Como dice en el Salmo 63, 1 y 2, te buscaré con afán. Ferviente. 2, diligente. Una búsqueda diligente. ¿Cómo tiene que ser mi búsqueda? Ferviente. Cuando estás enamorado buscas, ¿verdad?, en una forma ferviente, apasionada. 2, diligente también, programada, disciplinada. Como dice en Proverbios 8:17, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Y también una búsqueda de todo corazón. Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Porque puedes buscar a Dios en una forma religiosa, forzada por cumplir, pero Él mira nuestro corazón. Que no sea lo mismo que le pasaba a los religiosos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Oh Señor, yo te pido que impartas en nuestro corazón esta búsqueda de amor, esta búsqueda ferviente, apasionada, esta búsqueda diligente también. En resumidas cuentas, en este programa hemos hablado de que Dios quiere inyectarnos algo que viene del corazón de Dios a nuestro espíritu, y es ser unos buscadores inconformistas. Toda nuestra vida, en un anhelo, en un hambre, en un aborrecer la mediocridad, en una búsqueda, en un deseo de madurez y de perfección. Padre, trae esa vacuna, trae, Señor, esa visión de tu gloria y excelencia a la que nos has llamado, y que tengamos la humildad de ver dónde hemos llegado, dónde estamos, que es muy poco en comparación con todo lo que tú tienes para darnos. Y toda nuestra vida, Padre, yo te pido que seamos unos buscadores inconformistas de Jesucristo, de tu propósito y de tu presencia, con contentamiento, pero con inconformismo. Gracias por lo que hemos vivido y logrado hasta aquí, pero queremos más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te mando un abrazo fortísimo, muy fuerte en el amor de Jesucristo, y hasta la semana que viene. Otra vez tenemos una cita con el agua viva.